Dios les bendiga, amados hermanos y amigos que nos escuchan a través de las redes sociales. Vamos a comenzar con nuestra escuela bíblica en esta mañana. Ya hemos orado y nos hemos presentado delante del Señor, así que vamos a comenzar con nuestro estudio. En el día de hoy comenzamos un nuevo tema de estudio, cuyo título es De las tinieblas a la luz. Y a través de estos estudios vamos a afirmar primeramente las promesas que el Señor nos ha dado, recordando que Dios siempre cumple lo que promete, porque nos ama de una manera especial y su misericordia, ¿verdad?, es grande para cada uno de nosotros. Y sus promesas son fieles y verdaderas, que podemos confiar en lo que nos ha prometido, porque Él siempre cumple. Además de que siempre escucha nuestras oraciones y está dispuesto a perdonar, a restaurar, a proteger, a dirigir, a hacer todo aquello que nosotros necesitamos en nuestro caminar. Y nosotros tenemos que confiar en esa promesa del Señor, porque Él siempre cumple de acuerdo a su palabra, y es importante, ¿verdad?, que nosotros podamos agradarle a Él sobre todas las cosas, porque Él desea que vivamos en alegría y nos deleitemos en sus promesas, que podamos afirmarnos en sus promesas. La palabra de Dios nos recuerda que Él llama bajo sus criterios y no los nuestros. A veces pensamos que Dios, ¿verdad?, pone a alguien para hacer una tarea y pensamos que esa persona no es merecedora de eso, pero a veces nuestros criterios, ¿verdad?, y las cualidades que a veces nosotros pensamos que son las correctas no son las mismas de Dios, porque como dice la palabra, Dios mira el corazón. Así que Dios llama a personas no ante nuestros ojos, sino ante los ojos de Él. Y a través de los textos bíblicos vamos a ver cómo Dios le place llamar a gente muchas veces despreciada, pobre y marginada, y Dios los levanta, le da ministerio y los pone en alto, porque Dios no mira lo que nosotros miramos, sino que Dios mira el interior de cada persona, y Dios nos conoce. Y en esta mañana, nuestra primera lección de este tema se titula La promesa de Dios. Y vamos a estar en la Biblia, en los textos de Lucas 1, del 8 al 20. Lucas 1, del 8 al 20. Y el texto áureo para esta lección dice: Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Los objetivos para la lección en esta mañana es afirmar la veracidad de las promesas divinas, recalcar que podemos vencer el escepticismo y repasar eventos centrales de la vida y el ministerio de Jesús de Nazaret. En esta lectura bíblica que tenemos para el día de hoy, vamos a estar en el Evangelio de Lucas, vamos a ver que Lucas es un evangelio que comienza diferente a como comienzan los otros evangelios. Y comienza, si usted empieza a leer el libro de Lucas, comienza con un prólogo dedicado a un personaje llamado Teófilo, cuyo nombre simboliza el amigo de Dios. Él dice que no se sabe si este es un nombre propio, una persona particular, ¿verdad?, o un personaje simbólico que representa a todos aquellos que son amigos de Dios. Y eso es lo que nos dice, ¿verdad?, los estudiosos de la palabra. De todos modos, Lucas dedica la obra a este personaje y afirma que ha hecho una investigación histórica detallada sobre los eventos relacionados con la vida de Jesús de Nazaret, y describe estos detalles históricos. Así que Lucas comienza de una manera muy diferente a los otros evangelios. Mateo comienza con la genealogía, ¿verdad?, básicamente de Jesús. Marcos comienza hablando del ministerio de Juan el Bautista, y Juan comienza con un prólogo de alto contenido teológico. Y Lucas pasa de esa breve introducción, vamos a decir, hablando de Teófilo, a hablar sobre el sacerdote Zacarías y su esposa Elizabeth,
los padres de Juan el Bautista, que es la lección en la que vamos a tener estudio hoy. Y habla de esa historia del sacerdote Zacarías y la revelación que Dios le dio a través de una visión de un ángel, donde le revela los planes divinos para su vida y para la vida de su esposa, ¿verdad? Y vamos a ver, ¿verdad?, que Zacarías, de cierta manera, se muestra incrédulo a lo que el ángel le dice. Así que los puntos más importantes que yo quisiera que pudiéramos enfatizar en el día de hoy es, primeramente, las promesas de Dios, ¿verdad? Y que las promesas de Dios son certeras y se cumplen. Dios siempre cumple su promesa. Pero también vamos a ver el otro lado de la moneda, que es la incredulidad humana. Como muchas veces Dios nos habla y nosotros podemos interrogantes si verdaderamente eso se puede o no se puede cumplir, pero el libro de Lucas, esta historia nos invita a confiar en esas promesas de Dios y a vencer esa incredulidad que muchas veces nosotros tenemos por nuestra condición humana, a veces por las experiencias que hemos vivido, que nos llevan, ¿verdad?, a veces a poner en duda muchas cosas. Así que a través de esta lección vemos que Lucas no comienza hablando de Jesús, pero indirectamente, ¿verdad?, nos lleva a Jesús, porque entonces comienza narrando cómo fue ese nacimiento milagroso de Juan el Bautista, que sabemos que es el precursor, ¿verdad?, y que predica el Evangelio para llevar a la gente a conocer a Jesús. Y ese, ¿verdad?, hablar de Zacarías, como Zacarías fue sacerdote durante la época de Herodes y predicó a su pueblo cuando volvieron a Jerusalén después del cautiverio en Babilonia. Y él habló a ese pueblo y enfatizaba de que ellos eran testigos del cumplimiento de la palabra que Dios había hablado a través de los profetas. Él enfatizaba, ¿verdad?, eso al pueblo, recordándole, ¿verdad?, que todos los eventos que ellos habían pasado de regresar otra vez a Jerusalén no fue por obra humana, sino que fue por obra de Dios, y que era el cumplimiento de esa promesa que Dios había hablado a través de los profetas. Así que Zacarías era un sacerdote sumamente importante. Así que vamos entonces a leer el versículo 8. Johnny, ¿puedes leerlo? Dios le bendiga, iglesia. La palabra lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice amén. Un día en que al grupo sacerdotal de Zacarías le tomó el turno de oficiar delante de Dios. Ok, dijimos que Zacarías era sacerdote, ¿verdad? Y en aquel tiempo había muchos sacerdotes, así que ellos tenían que hacer turno para poder oficiar en el templo. Y la historia que vamos a ver hoy, pues habla de ese momento en que Zacarías le toca oficiar en el templo. Y más adelante dice que él oficiaba, ¿verdad?, el incienso que era el sacrificio a Dios, presentado a Dios en adoración. Y eso es lo que presenta A veces los sacerdotes servían 2 semanas al año, así que había mucho el turno. Yo me imagino que sería, ¿verdad?, de gran bendición ellos esperar ese momento que le tocaba servir en el templo, recordando que el sacerdote representaba al pueblo. Y el sacerdote era el que llevaba, ¿verdad?, las peticiones del pueblo y se presentaba como ese representante del pueblo ante Dios, porque era la persona que era santa, que tenía buen juicio. Y entonces representaba a todo el pueblo, y eso ocurría mientras la multitud, la gente esperaba afuera
Y entonces él entraba a lo que se llamaba, ¿verdad?, el lugar santísimo, que solamente podía entrar el sacerdote. Recordamos que después de Jesucristo, de la muerte y resurrección de Jesucristo, dice la palabra que el velo del templo se rasgó y ya nosotros tenemos acceso directo al Padre a través de Jesucristo. Pero en aquel tiempo solamente el sacerdote podía pasar a ese lugar santísimo y presentarse delante de Dios. Y era tal la situación que dicen que le ponían unas cadenitas para agarrarlo, porque si pasaba algo con el sacerdote, que si estaba, ¿verdad?, en pecado, en algo que no estaba agradable a Dios, podía morir al presentarse allí. Entonces lo podían alar porque nadie podía entrar a esa área. Pero esa era la situación que ocurría en ese momento. Y los sacerdotes pues ofrecían los diferentes sacrificios al Señor, y a Zacarías le tocaba presentar, ¿verdad?, el incienso delante del Señor. Vamos a leer del 9 al 12, Johnny. Según era costumbre entre los sacerdotes, le tocó en suerte a Zacarías entrar en el santuario del templo del Señor para quemar incienso. Mientras se quemaba el incienso, todo el pueblo estaba orando fuera. En esto se le apareció a Zacarías un ángel del Señor de pie al lado derecho del altar del incienso. Al ver el ángel, Zacarías se quedó sorprendido y lleno de miedo. Okay. Como le dije anteriormente, Zacarías estaba encargado de ofrecer, ¿verdad?, esa ofrenda de incienso en el templo. Era ofrenda de olor fragante. Mire, nosotros le tenemos que ofrecer nuestra mejor ofrenda al Señor, que es nuestra vida, que debe ser agradable al Señor. Que cuando nos presentemos al Señor, como dice la palabra, mire, nos presentemos con manos limpias, que sea de agradable al Señor. Y si hemos hecho algo que no agrada al Señor, lo importante es que le pidamos perdón y podamos presentarnos limpios delante del Señor. Y por eso nosotros, la costumbre es que en cada culto, nosotros presentamos, ¿verdad?, una oración de perdón al Señor, presentándonos cada uno de nosotros como cuerpo de Cristo, para poder adorar al Señor, mire, con rectitud y en alabanza grata al Señor, que esa adoración sea realmente de olor fragante al Señor. Así que la multitud esperaba afuera, estaba Zacarías dentro, ¿verdad?, en el templo, y dice que se le apareció un mensajero de Dios. Nosotros decimos, ¿verdad?, se le apareció un ángel que le dio una profecía a Zacarías. Zacarías y Elizabeth eran ya ancianos, no tenían hijos. Dice la palabra que ellos eran justos delante de Dios. Así que era gente buena, gente que agradaba a Dios, gente amiga de Dios, gente consagrada, una pareja consagrada al Señor, ¿verdad? Y en esa época, el no tener hijos lo veían como una maldición, como que no encajaba que una persona que fuera temerosa de Dios, que fuera buena, ¿verdad?, no pudiera tener hijos. Así que, y entonces como que lo señalaban, como que, ¿qué está pasando? Que esta pareja no tiene hijos, y ya ellos eran ancianos. Así que era un poquito difícil la situación, y parece que ellos oraban al Señor para tener hijos, ¿verdad? Porque eso es lo que afirma luego el ángel. En esa presencia del ángel, dice la palabra que él se perturbó. Yo imagino que hubo incertidumbre, que se asustó, las experiencias sobrenaturales, ¿verdad?, con Dios traen cierto temor, ¿verdad?, nos ponen un poquito nerviosos, porque, ¿verdad?, no sabemos qué va a acontecer, y más ver una presencia, ¿verdad?, de un enviado de Dios delante de la persona. Así que el ángel le dice: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo
que llamará su nombre Juan. Imagínense lo que pasó por la mente de Zacarías en ese momento. Lo primero que le dice es que su oración ha sido oída. Mire, y nosotros podemos tener la certeza de que nuestras oraciones son oídas por Dios. Que aunque hayan silencio, que aunque veamos todo igual, que aunque de momento no escuchemos respuesta, que aunque nosotros no podamos ver qué va a acontecer, podemos estar a la seguridad de que Dios está escuchando nuestra oración, que Él siempre nos escucha y conoce nuestra situación. Y qué lindo, ¿verdad? Que Él le puede decir, tu oración ha sido oída, ¿verdad? Ahora, a veces las oraciones no son contestadas como nosotros queremos, ¿verdad? Porque a veces lo que nosotros vemos no es lo que Dios ve. Y yo siempre digo que nosotros vemos el hoy, el ahora, lo que está frente a nuestros ojos, pero Dios ve más hacia el futuro, Dios ve hasta la eternidad y nos contesta de acuerdo a su voluntad. Así que le da la promesa, vas a tener un hijo, pero no solo eso. Le dice el nombre que iba a tener ese hijo y se llamará Juan. Cuando la costumbre de esa época era que el hijo mayor tuviera el nombre del padre. Así que hay le dice exactamente, no solamente que va a tener el hijo, sino que le vas a llamar Juan. Y entonces yo me imagino que la expectativa de Zacarías, mira, va a pasar esto, y estaría bastante asombrado, ¿verdad? Y entonces no solamente le dice eso, sino que le dice, tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque será grande delante de Dios. O sea, que ese hijo viene con bendición para ellos, pero con bendición para otra gente. Para mucha gente, ¿verdad? Según lo que dice la palabra. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor. Qué promesa más linda. Usted se imagina que, ¿verdad?, uno de nuestros hijos nos den una promesa como esa. Usted se puede sentar tranquilo, en alegría, en gozo de que es el Señor quien va a estar con él en todo momento. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Sabemos, ¿verdad?, que Juan fue el que preparó el camino de Jesucristo, ¿verdad? Y sabemos que su predicación hablaba de que había que arrepentirse, ¿verdad? Que era arrepentidos y convertidos, que era su predicación mayor para aquel pueblo que necesitaba acercarse al Señor. Así que es una promesa de bendición grande, una promesa de grande bendición. Pero yo me imagino a Zacarías ensimismado, con muchas cosas en su cabeza, ¿verdad? Pensando en muchas cosas como todo humano, porque es bien fácil nosotros juzgar, ¿verdad?, a los demás en términos de cómo actúan ante una situación, y cuando vemos estas historias, pues nos hace a veces difícil ver cuál es la situación particular, pero hubo una promesa grande de bendición para él, para su esposa, para su hijo y para un pueblo. O sea, que no era solamente para ellos como pareja, sino para un pueblo completo, que iba a ser ese nacimiento, iba a ser de bendición para un pueblo, que iba a llevarlos, ¿verdad?, a que se pudieran arrepentir y acercarse al Señor, que se pudieran convertir al Señor nuevamente. Vamos al 13. ¿Solamente el 13? Sí. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no tenga miedo, porque Dios ha oído tu oración y tu esposa Isabel te va a dar un hijo, al que pondrás por nombre Juan. Fíjense que
Si usted ha leído las otras historias donde hay apariciones de ángeles, como cuando María, ¿verdad?, que le anuncian que va a ser la madre, ¿verdad?, de Jesús, ese tipo de experiencia causa cierto temor. Así que el ángel calma a la persona y le dice, no temas, no temas. O sea, yo soy un enviado de Dios, no temas. Y yo quiero que tengamos claro algo. Cuando nosotros tenemos una experiencia con Dios, la experiencia con Dios trae paz. No importa el tipo de experiencia que sea. Una experiencia, ¿verdad?, sobrenatural, espiritual, esa experiencia trae paz. Que aunque tal vez momentáneamente nos podamos impresionar, trae calma, trae paz. Si no trae paz, no es de Dios. Porque es una manera de usted discernir si la experiencia que usted está viviendo es de Dios o no es de Dios. Porque la experiencia con Dios espiritual trae paz, trae sosiego, aunque no la entendamos. Porque puede ser que no entendamos lo que está pasando, pero siempre nos trae paz y sosiego. Así que él le dice, no temas. Y siempre vemos en esa experiencia espiritual que el ángel siempre dice, no temas. Así que lo que está diciendo, o sea, que Dios está allí, que Dios está presente, que Dios ha escuchado la oración de Zacarías y de Elizabeth y que está presto, ¿verdad?, a darle lo que ellos estaban pidiendo, que era tener un hijo. Y la buena noticia es que ese hijo iba a ser de bendición. Un hijo que iba a estar, mire, respaldado por Dios, dirigido por el Espíritu Santo y que iba a ser de bendición a todo el pueblo. Así que el nacimiento de ese niño iba a traer alegría a aquella pareja, aunque tal vez en ese momento Zacarías estaría un poco incrédulo. Vamos a leer del 15 al 17, Johnny. Porque tu hijo va a ser grande delante del Señor. No tomará vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer. Hará que muchos de la nación de Israel se vuelvan al Señor su Dios. Este Juan irá delante del Señor con el espíritu y el poder del profeta Elías para reconciliar a los padres con los hijos y para con los rebeldes aprendan a obedecer. De este modo preparará al pueblo para recibir al Señor. Así que le dice cómo va a ser ese hijo y qué va a ser como ese hijo. Le dice que va a ser nazareo. Y nazareo implica que va a ser separado para Dios, apartado para Dios. Y en cierta medida el ser nazareo o el nazareato, que se dice en otras áreas, es una forma de consagración, de una persona consagrada totalmente a Dios, pero mediante un voto que tenía que cumplir con ciertos preceptos, con una serie de preceptos y condiciones para mantener su vida, ¿verdad?, apartada y consagrada al Señor. Habían ciertos votos y ciertas cosas que había que cumplir. Él dice que un hombre podía hacer un voto de nazareato por un tiempo definido, aunque algunas personas podían hacerlo desde su infancia. Y una de la abstención de bebidas alcohólicas era una de las características de este voto, particularmente el vino y la sidra. Así que los hombres y mujeres, porque dice, en otra parte que yo leí decía que también mujeres se consagraban a Dios de esa manera, no podían beber vino y otras bebidas alcohólicas. Y dice la historia que esto era un poquito difícil porque en aquel tiempo el agua no estaba purificada. Y una manera de purificar y de arreglar el agua era añadiéndole vino. Así que era muy difícil no poder beber vino, pero esa era una de las exigencias de esos votos del nazareo. Así que otra de las cosas que se ordenaban era que no se cortaran el pelo, no se debían cortar el cabello
no se podían acercar a los muertos, porque los muertos como persona impura, o sea que no podían tocar a los muertos, y dice que poseían una fuerza espiritual muy especial, o sea que eran personas bien consagradas al Señor, o sea que hacían como cierto tipo de abstinencia al no beber bebidas, vino ni ninguna otra bebida alcohólica y otras cosas que lo ayudaban a mantenerse, ¿verdad?, puros, vamos a decirle, para el Señor y para hacer las tareas que Dios le había demandado. Y una de las cosas más importantes que afirma aquí esta palabra y esta profecía, además de que va a ser, ¿verdad?, nazareo, es que el niño que iba a nacer iba a ser lleno del Espíritu Santo. O sea, desde antes del nacimiento ya se proclama que Juan iba a ser lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y si ustedes recuerdan, ¿verdad?, que tal vez lo veamos en las lecciones futuras, la visita de María a Elizabeth, que son primas, ¿verdad?, dice los estudios que son primas. Cuando María va donde Elizabeth, ya María estaba encinta y Elizabeth estaba más adelantada que ella, pero estaba encinta también. Y dice que en ese momento que se abrazaron, la criatura brincó en el vientre de Elizabeth. Y ahí entonces Elizabeth entiende, ¿verdad?, que como que es una de esto de Dios, y ahí es que le dice, bendita tú entre las mujeres, porque es algo que viene, ¿verdad?, una inspiración de Dios. Así que lo más importante de todo esto es que ese niño iba a ser lleno del Espíritu Santo y que sus predicaciones conducirían a la gente al camino de Dios, llevarían a la gente, o sea, que iba a predicar con poder del Espíritu y traería a la gente al camino de Dios. Y esa debe ser nuestra petición cuando nosotros llevamos la palabra, que no necesariamente tiene que ser que estemos citando Biblia, pero cuando le hablamos del Señor a la gente es que sea el Espíritu Santo en que toque a la persona, quien hable, que le dé la convicción de que es Dios mismo quien le está hablando. Y esa debe ser la petición de cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros se convierte en sacerdote de Cristo una vez conocemos al Señor. Que unos lo llevan cantando, otros predicando, otros llevando consejos, de alguna manera, pero que esa palabra que usted lleve sea dirigida por el Espíritu Santo, que sea con el poder del Espíritu Santo, que es lo más importante. 18 y 20, Johnny. Zacarías preguntó al ángel, ¿cómo puede estar seguro de esto? ¿Cómo puedo estar seguro de esto? Porque yo soy anciano y mi esposa también. El ángel le contestó, yo soy Gabriel y estoy al servicio de Dios. Él me mandó a hablar contigo y darte estas buenas noticias. Pero ahora, como no has creído lo que te he dicho, vas a quedarte mudo. No podrás hablar hasta que a su debido tiempo suceda todo esto. Dios le bendiga. Llegó la incredulidad. Mire, con todas esas afirmaciones que le hace el ángel, todos esos detalles que le da, todavía Zacarías, ¿verdad?, pregunta, pero ¿cómo va a ser si yo estoy viejo? Y Elizabeth está vieja, esto es imposible para nosotros. Pero lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener presente siempre en nuestra vida, en nuestras situaciones difíciles, en todo momento. Que aunque tal vez no tengamos la visión de un ángel, la visitación de un ángel, que tal vez Dios no nos habla audiblemente como le ha hablado a alguna gente, pero la palabra y la convicción del conocimiento de Dios nos hace saber que para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible para Dios. Y lo que nos toca a nosotros es creerle a Dios. Laura, bájate un poquito, bueno, se oye. Exacto.
Exacto. Laura dice que ellos estaban orando por eso, pidiendo un hijo, pero entonces cuando viene la respuesta, viene la incredulidad. Y a nosotros nos pasa muchas veces, ¿verdad? O el tiempo sigue pasando y llega el momento que nosotros decimos, no hay contestación, Dios no escucha, Dios no me está escuchando, Dios no va a responder. Pues mire, Dios responde, pero responde a su tiempo. Y a veces no responde como nosotros queremos, ¿verdad? Y tenemos que aprender a aceptar la voluntad de Dios. Cuando mi hijo estaba en el hospital y cayó en coma, que fue un viernes, ya yo sabía que, ¿verdad?, no había vuelta atrás, pero miércoles yo le dije al Señor, Señor, yo voy a aceptar tu voluntad. Ayúdame, solamente te pido que me fortalezca y me dé fuerza para yo pasar esta situación. Porque muchas veces, ¿verdad?, las cosas no salen como nosotros quisiéramos, pero Dios es soberano. Y eso es lo que nosotros tenemos que pensar. Mi hijo está morando con el Señor, yo lo sé. Pero es un proceso sumamente difícil. Entonces a veces nosotros queremos que las cosas se den, ¿verdad?, al paso que nosotros decimos, pero la voluntad de Dios es mejor que la nuestra. Yo siempre digo eso. Y a veces no entendemos, no nos explicamos por qué, pero Dios lo sabe, ¿verdad? Y que lo que tenemos que pedir es que Dios nos permita seguir adelante en medio de toda tribulación y que podamos creerle a Él, que para Él no hay nada imposible. Así que Zacarías, por esa incredulidad, recibió un castigo. El ángel le dijo, ahora te vas a quedar mudo hasta que nazca el muchacho. Ese fue el castigo por su incredulidad. Laura. Exacto. Así que Laura dice, ¿verdad?, que a lo mejor Zacarías y Elizabeth oraban y oraban cuando estaban jóvenes, cuando tenían, ¿verdad?, las fuerzas, el vigor para tener un hijo, y pues ya no esperaban en esa promesa del Señor. Pero nosotros podemos creer en la promesa del Señor y esperar en las promesas del Señor, porque el tiempo del Señor es perfecto. Dios ni se adelanta ni se atrasa, llega en el tiempo perfecto. El 21-23, Johnny. ¿Qué? ¿Tú leíste hasta cuál? ¿Leíste hasta el 20? Pues el 21 no está ahí. Ok, vamos a ver. ¿Quién lo tiene? ¿Quién tiene la Biblia? Búscala. Lucas 1, 21, 23. Sí. Zacarías tenía que salir del de donde estaba, ¿verdad?, el Santísimo. ¿Y qué pasó? Que cuando salió, la multitud se da cuenta que él no podía decir palabras, se da cuenta que algo había pasado allí dentro y en el santuario. Y como no puede articular ni una palabra, yo me imagino, ¿verdad?, que el pueblo entendería que algo espiritual había pasado allí dentro, que algo sobrenatural había pasado dentro, que él no podía hablar. Así que el pueblo posiblemente de manera milagrosa también se dio cuenta que algo estaba pasando y que algo había pasado
dentro del Santísimo, aunque no podían determinar qué ocurrió. Y sabemos que entonces Zacarías se quedó mudo hasta el nacimiento de Juan. Vamos a ver lo que nos dice la aplicación para esta lección. Y en primer lugar, tenemos que tener en cuenta, como hemos dicho a través de todo el estudio, que la veracidad de esas promesas divinas. La vida, obra, pasión y muerte de Jesús, con el propósito de afirmar su veracidad, y al hacerlo encuentra que todos estos eventos han sido ciertísimos. Recordar que la fe cristiana es lo que nos mantiene firmes en medio de toda situación. Que Jesucristo es la verdad y en Él podemos creer, mire, ciegamente. Y esa fe en Jesucristo es lo que nos lleva a acercarnos cada vez más a Dios. Pero usted tiene que orar, usted tiene que estudiar la palabra. Mire, la Biblia es la palabra de Dios y usted mientras más estudia la palabra, más va a conocer a Dios y más se va a afirmar su fe en Dios. Esa fe en Dios es lo que nos mantiene firmes y nos ayuda a mantenernos consagrados al Señor. Lo otro que nos muestra esta lección es, mire, que Dios habla. Dios nos habla y nos habla de diferentes maneras, ¿sabe? A veces queremos que nos hable audiblemente, que venga y nos diga al oído, ¿verdad? Como nos ha pasado. Pero Dios nos habla a veces a través de un cántico, a través de la predicación, a través, mira, hasta de un saludo de una persona. De diferentes maneras Dios sigue hablando y se sigue revelando, ¿verdad? A nosotros en este tiempo. Como habló en el pasado, sigue hablando hoy. Recuerden que nosotros tenemos una ayuda mejor que no tenían los de la antigüedad. Nosotros tenemos un intercesor que es Jesucristo, ¿verdad? Que nos lleva directamente al Padre. Pero tenemos al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Y es que nos ayuda a discernir las cosas, nos ayuda a conocer mejor a Dios. O sea que nosotros estamos en mejor situación que los antiguos, porque ellos tienen que esperar que los profetas le hablaran, ¿verdad? Y les afirmaran lo que Dios estaba hablando para ellos, las promesas para ellos. Pero nosotros podemos ir directamente a Dios y Dios nos habla directamente a nosotros. Y ese Espíritu Santo nos ayuda a consagrarnos cada día más al Señor, y nosotros de día en día tenemos que pedir al Señor que sea el Espíritu Santo quien guíe nuestra vida, que podamos ser dirigidos por ese Espíritu Santo que está en nosotros y está con nosotros. Margarita, ¿tú vas a decir algo? Y hay un David, no sé si conocen a David, un deambulante de Ciales. Él siempre me pedía un pesito y yo pues cuando tenía se lo daba, cuando no pues, le daba otra cosita, una sonrisa, lo que sea. Y un día yo estaba llorando, fui al Coco Loco a comprar en la mañana, pero mis ojos yo estaba llorando toda la noche y había llegado en la mañana con los ojos todavía llorosos. Y cuando él me fue a mirar, él me dice Yolandita, porque él le pone un nombre artístico, a los que él le agrada. Y él, en lugar de pedirme el dólar, porque antes me decía Yolandita, dame un pesito, y todavía lo sigue haciendo. Antes de decirme Yolandita, dame un dólar, me miró a los ojos, vio que yo estaba llorando. ¿Y sabes qué me dijo? Yo lloré más después. Yolandita, Cristo te ama. Yo llegué a la sucursal llorando más todavía y le dije al gerente, porque a él lo sacaban de patada de la sucursal, y yo tenía siempre que intervenir para yo sacarlo con calma. Yo llegué a la sucursal y le dije, ¿quién dice que David no está más cerca de Dios que nosotros? O sea, que de cualquiera, como dice la Escritura, las piedras entonces hablarán, pero
de cualquiera persona. Miren, no miren que cómo es la persona, no miren el instrumento porque dicen, no sé. Dios llama a quien Él quiere y como Él quiere. A veces nosotros somos los que ponemos, ¿verdad? Cualidades y especificaciones y tiene que ser así, 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 así. Pero para Dios, Dios mira el corazón. Como dice la palabra, Dios mira lo que el hombre y la mujer no ven. Dios mira el corazón. Y a veces nosotros pensamos, como decía Pablo, mi esposo, eso es un chuletero. ¿Sabes? Que no, lo menos que estaba era espiritual, era lo que él quería decir. Pero a veces solamente Dios conoce realmente esa relación y esa intimidad con Dios de cada persona. Claro, lo debiéramos demostrar en nuestro caminar diario, pero es así. Dios escoge a quien Él quiere. Lo otro que tenemos que tener también es que a veces la gente está emocionalmente y espiritualmente agotada. Y puede llegar momentos de duda. O sea, a veces nuestra condición personal es de tal que a veces estamos como tumbados en el piso, ¿verdad? Y a veces como que no escuchamos ni bien lo que nos dicen y a veces nuestra fe tambalea. Pero nosotros tenemos que pedir al Señor que día a día nuestra fe se afirme en Él, que podamos aprender a depender de Él, porque cuando vienen las situaciones difíciles, si usted no se ha afirmado en la palabra del Señor, en las promesas del Señor, se va a ir por el barranco, porque no va a haber nada que lo sostenga. Pero cuando nos sostenemos en esa fe en el Señor, Dios nos mantiene y que aprendamos a valorar esas promesas que Dios nos ha dado a través de la palabra. Confiar en ese poder de Dios y saber, mire, que todavía Dios hace milagros. ¿Sabe? Todavía Dios hace milagros, porque Dios sigue siendo el mismo Dios. Y esas promesas son fieles y verdaderas. Y lo que nosotros tenemos que es esperar en Él y creerle a Él. Cualquier cosa que pueda haber a nuestro alrededor, Dios la puede superar. Solamente tenemos que confiar y creerle a Él, afirmar sus promesas delante del Señor. Vamos a la oración. Dásela a Nelly que la lea. Bendito Dios, te alabamos por tu fidelidad. Tú sabes escuchar nuestros ruegos y respondes a nuestras oraciones. Gracias te damos, buen Dios, por revelarte a la humanidad. Sí, Padre, gracias. Aleluya. Te rogamos que nos permitas atesorar tu revelación y tener la fe necesaria para creer en tus promesas. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga. Tenemos un breve receso y luego tenemos nuestro culto de adoración.